A partir de este artículo 1459 tenemos regulada la tercera de las instituciones para transmitir las obligaciones. Esto se denomina la transmisión de las deudas. Entonces, voy a rogar, compañeros, bueno, a este sí le vamos a dar lectura, ¿sí? Menciona nuestro artículo que la sustitución del deudor, que es precisamente para lo que sirve la transmisión de las deudas, para que en una obligación se sustituya o se cambie al deudor, pues, y su liberación, dice, se verificarán por el convenio entre acreedor y tercero que se sustituye. O sea, para que se cambie al deudor en una misma obligación, tiene que haber un acuerdo entre el acreedor y el tercero que va a sustituir al deudor. Ahí se recuerdan, compañeros, el tercero que entra sustituyendo al deudor se convierte en el nuevo deudor. Y no es que vaya a pagar por cuenta del anterior deudor, va a pagar en nombre propio. Él se va a reconocer deudor para que liberen a la otra persona. Bueno, de igual forma, a pesar que el artículo 1459 nos indique que tiene que haber un convenio entre el acreedor y el tercero para que se pueda dar esta transmisión de deudas, el siguiente artículo, el 1460, nos indica de que a veces se puede dar también la transmisión de las deudas y no precisamente por un convenio entre el acreedor y el tercero. Vean lo que dice, pues la sustitución también puede convenirse entre quienes, entre el deudor y el tercero, siempre que el acreedor consienta, ya sea tácita o expresamente. O sea, el convenio para la transmisión de las deudas puede venir también de el acuerdo entre el deudor y el tercero, pero tiene que contar también con el visto bueno, digámoslo así, con la aceptación del acreedor. Bueno, vamos a pedir de favor, compañeros, cuando necesiten consultar algo, por favor, interrumpen, ¿sí? Activen su micrófono y con total confianza, pues pueden consultar. 1461. Vamos a pedir de favor a Edward Esteban. Edward, ¿nos puede colaborar con este artículo, compañero, para leerlo? Sí, disculpe, voy manejando nuevamente hoy. Disculpe. No tenga pena, Edward. Vamos a pedir de favor entonces a José Fernando. José Fernando, ¿nos puede colaborar usted, compañero? 1461. Gusto, licenciado. Artículo 1461. Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como el pago de intereses o la amortización parcial o periódica del capital, siempre que lo haga en nombre propio o no por cuenta del deudor primitivo. Bueno, des en cuenta, compañeros, la aceptación no tiene que ser una cuestión totalmente formal, digámoslo así, no es un contrato en el cual el acreedor vaya a decir, bueno, sí, acepta el convenio que hubo entre el deudor y el tercero para que se dé la sustitución. El simple hecho de permitir que el tercero ejecute actos como pagar en nombre propio, o sea, en nombre de él, no en nombre del primer deudor, sino que en nombre de él, considerándose él como el nuevo deudor, significa que el acreedor ha aceptado o ha consentido tácitamente. Y esto produce de que efectivamente se den los efectos de la transmisión de las deudas. Bueno, 1462. Vamos a pedir de favor a Otoniel. Por favor, Otoniel, colabórenos usted con la lectura de este artículo. Solo que no se le escucha, fíjese, Otoniel. Bueno, le vamos a pedir colaboración a otro compañero. No tenga pena, Otoniel. Le vamos a pedir a Aníbal que nos apoye. Por favor, Aníbal, ¿nos puede apoyar usted con este artículo? 1462. Artículo 1462. El acreedor que exonera al antiguo deudor aceptando otro en su lugar no puede repetir en contra del primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo pacto en contrario. Bueno, compañeros, este es el riesgo que puede correr el acreedor. Si admite la sustitución del deudor, o sea, que se le transmita la deuda a otra persona,
puede ser que este nuevo deudor también sea insolvente. El problema es que una vez aceptada la transmisión de la deuda, se está reconociendo que la deuda le corresponde al nuevo deudor, al que era tercero y se colocó como el nuevo deudor. O sea, prácticamente, vean como dice el artículo 1459, la sustitución del deudor en una obligación personal y ¿qué? Y su liberación. O sea, con la transmisión de la deuda, se está liberando de responsabilidades al deudor primitivo, al que primero era deudor. Y el problema es que si el nuevo deudor no paga, simplemente el acreedor no puede repetir, o sea, no puede ir a cobrarle al antiguo deudor habiendo uno nuevo. El hecho de aceptar la sustitución del deudor o la transmisión de la deuda, como queramos llamarle, le impide al acreedor posteriormente querer reclamarle al antiguo deudor. Lógicamente, la ley siempre dice, salvo pacto en contrario, ¿sí? Imagínense que la sustitución se vaya a dar de esa forma. Viene alguien y le dice al nuevo deudor, mire, fíjese, lo siento, al acreedor, fíjese que yo quiero que mejor la deuda me la pase a mí. Van a hacer el acuerdo entre acreedor y el tercero para sustituir al deudor. Y el acreedor le puede decir, sí, yo acepto que ahora mejor usted sea el deudor, con la condición de que si usted no me paga, siempre me tiene que pagar el primer deudor. Entonces, ese es el salvo pacto en contrario, porque si no se acuerda nada, simplemente el acreedor pierde el derecho de reclamarle al antiguo deudor si el nuevo deudor le resultare insolvente, compañeros. ¿Sí? Bueno, artículo 1463. Melissa, ¿nos puede apoyar usted, por favor, compañera, con la lectura de este artículo? 1463. Lick, fíjese que yo todavía no estoy en mi casa y no tengo el código en la mano. No tenga pena. Le vamos a pedir a Norma Nayeli. Entonces, Norma, ¿nos puede apoyar usted, compañera, con la lectura de este artículo? 1463. No está la compañerita tampoco. Alejandro José, ¿se encuentra usted, compañero, que nos puede apoyar con el 1463? Sí, Lick, ahorita lo leo. Muchas gracias. El deudor sustituto queda obligado en los mismos términos que lo estaba el deudor primitivo. Pero si la deuda estuviera garantizada con fianza, esta garantía cesará con la sustitución del deudor, a menos que el fiador consienta expresamente en que continúe. Compañeros, ¿en qué términos se obliga el nuevo deudor? En los mismos que tenía el antiguo deudor. Bueno, si en el 1 de enero de este año nos prestaron el dinero y vamos a sustituir al deudor, bueno, nos dieron el crédito por un año. Lo tengo que devolver el 1 de enero del año 2023. Bueno, si Luis Roberto fuera el nuevo deudor por una transmisión de deudas, ¿cuándo tiene que devolver el dinero a Luis Roberto, compañeros? En la misma fecha que el deudor Tiene anterior. que ser en la misma fecha. El nuevo deudor toma la deuda en los mismos términos que la tomó el antiguo deudor. Ahora, sí menciona una cuestión muy importante acá, compañeros. La figura del fiador. El fiador es una persona que sirve como garantía, ¿sí? Él se compromete a cumplir con las obligaciones del deudor si el deudor no las cumple. Ahora bien, si hay una sustitución de deudor, entonces el fiador sí se libera de su obligación, porque ya no es fiador de la misma persona. ¿Entendido? Digámoslo así. El deudor en este momento es Emerson David. Él es el deudor principal. Su fiador es Aníbal González. O sea, si Emerson no le paga a Yasmín, Aníbal está diciendo que él va a responder por las obligaciones de Emerson. Ahora bien, resulta que operan una transmisión de deudas por la cual José Alejandro va a ser el nuevo deudor. ¿Liberando a quién?
a Emerson y por ende también libera al fiador que era Aníbal, salvo que Aníbal también acuerde con el acreedor, es decir, que también va a ser fiador de José Alejandro. Pero es una cuestión ya propia del fiador. Mientras no lo acepte expresamente el fiador, él sí queda también liberado de la obligación. Y ahora miren este 1464, compañeros. Fíjense que aquí estamos hablando ahorita únicamente de personas, pero fíjense que a veces las deudas, ¿sí? Las garantías, a veces los bienes garantizan el cumplimiento de una obligación. Y ahí está el claro ejemplo de que también los derechos reales que pesan sobre los bienes se llevan como que fueran accesorios de los mismos bienes. Le vamos a pedir de favor, María Andrea, háganos favor usted, compañera, de regalarnos la lectura de este artículo 1464. Si la obligación estuviera garantizada con hipoteca o prenda, la transferencia de la cosa pignorada o hipotecada transmite la deuda, con todas sus consecuencias y modalidades, sin necesidad de convenio expreso de los interesados. Bueno, compañeros, si se transmite la cosa, o sea, la cosa es el bien, pongamos un ejemplo, una casa, un terreno, y este bien tiene una hipoteca, el bien se transmite también con esa hipoteca o con esa deuda que pesa sobre el bien. Como ejemplo, bueno, tenemos aquí a dos personas. Tenemos a Marily Alexandra, que es la dueña de la casa, ¿sí? Y Marily tiene un crédito con Lady Paola. Lady Paola es su acreedora y Marily es su deudora. Ahora resulta que Marily, esta deuda que tiene con Lady Paola, la tiene garantizada como una hipoteca. O sea, inscribieron un derecho real de hipoteca y esa es la garantía. Si Marily no le paga a Lady Paola, pues Lady Paola puede rematar esa casa. ¿Entendido? Ahora, ¿qué pasaría si Marily, que tiene hipotecada la casa a favor de Lady Paola, se la vendiera a otra persona? Bueno, digamos que se la vende a Valeria. El bien inmueble que era de Marily, ahora es de Valeria. ¿Entendido? Con la salvedad de que este bien inmueble que tiene Valeria siempre tiene garantizada una obligación con Lady Paola, ¿sí? Siempre y cuando los inmuebles tengan una hipoteca, aunque se pasen de dueño en dueño, el bien inmueble siempre va a estar hipotecado. ¿Entendido? Así se puede dar también la sustitución de las deudas, pero la deuda es porque pesa sobre el inmueble. Esto es como que nosotros digamos, compañeros, vendieron una casa que tiene goteras. O sea, si el nuevo dueño tiene la casa, va a ser la misma casa con las mismas goteras. Y aunque se la pasen todos, mientras no le arreglen este problema, todos lo van a tener. Los derechos reales pesan de la misma forma sobre los bienes. Y les pregunto, compañeros, ¿será que uno puede vender una casa pues que está hipotecada? Claro, no hay ningún problema. Uno la vende. Lo único que en la escritura hay que decir, sobre este bien inmueble que hoy se vende, pesa una hipoteca. Y les digo, la gente sí compra bienes hipotecados. Yo he tenido varios clientes que compran este tipo de bienes. Recuerdo que el año anterior tuve precisamente a una persona que ahorita me dice que ya salió del crédito. O sea, digamos que Luis Roberto era el dueño de la casa. Y viene Emerson David y me dice, fíjese, Lick, que Luis Roberto me vende la casa y me la vende barata, pero me la vende barata porque esa casa la tiene hipotecada con tal cooperativa y me dice que me la vende a tal precio y que yo termine de pagar la deuda. No hay ningún problema. Luis Roberto le puede vender la casa a Emerson, sí, y se coloca en la escritura que tiene un derecho real de hipoteca pendiente de pagar. Pues la casa ya es de Emerson. Lo único que sigue teniendo una deuda y mientras no la paguen, le pueden seguir rematando el bien inmueble. ¿Entendido? Entonces, el hecho de transmitir bienes con deudas también significa que le transmitimos las deudas que tienen o que pesan sobre los inmuebles. Sí, compañero. Con una pregunta en este artículo, si el bien inmueble pasa con todo y el gravamen en el contrato que tiene en una agencia, una financiera, una cooperativa, pongamos. Ajá. ¿Cómo es que pasa ese contrato? ¿También se hace un nuevo contrato donde el bien inmueble ya no pertenece a la cooperativa? No, fíjese que no es así. Y es una muy buena pregunta la que hace Jonathan, porque
En el caso que estamos colocando, dijimos que Luis Roberto, bueno, vamos a poner así, Luis Roberto le debe a, ¿quién? A la cooperativa Guayacán, por ejemplo. Él fue a sacar 300,000 quetzales de crédito y colocó como garantía su casa. Ahora bien, yo les digo, Luis Roberto todavía de los 300,000 debe 200,000, solo ha pagado 100,000, ¿entendido? Él sacó 300,000 de crédito y solo ha pagado 100,000 y resulta que necesita dinero. Entonces le dice a Emerson, mire Emerson, yo le vendo la casa, pero fíjese que a la casa está hipotecada y todavía falta pagar 200,000 quetzales para que liberen la casa. Bueno, pues Emerson se la puede comprar. Se la compró. Ahora les pregunto, ¿quién es el que le debe dinero a Guayacán, compañeros? Siempre Emerson. Miren, pues vuelvo a contarles el caso. Luis Roberto sacó el crédito con Guayacán, ¿sí? Hipotecó su casa, la que era su casa, diciendo, si yo no pago, porque el crédito no es de la casa, el crédito es de Luis Roberto. Si él no paga, ofrece como garantía su casa. La cuestión es que vendió la casa y sí la puede vender. Se la vendió a Emerson, ¿sí? Pero le dijo, mira Emerson, la casa tiene una hipoteca. Ahora les pregunto, ¿quién es el que debe el dinero, compañeros? Luis Roberto. Es Luis Luis Roberto. Roberto. Luis Roberto. Es Luis Luis Roberto. Roberto. Él es el deudor. Él sigue siendo deudor de Guayacán. La única diferencia es que la casa que ofrecían como garantía para el cumplimiento de la obligación era de él. Ahora, el inmueble que garantiza el cumplimiento de la obligación de Luis Roberto es la casa de Emerson. Porque él es el dueño de la casa, pero siempre lleva con ella esta garantía por la cual fue ofrecida a la cooperativa. ¿Entendido? O sea, le pasaron el bien, pero el bien sigue garantizando una deuda. Así opera este artículo 1464. El hecho que se Una pregunta. trasladen. Sí, Edward. En este caso, si el tercero es el que adquiere la deuda, ¿verdad? ¿Qué pasa si el primero no le dice que tiene una hipoteca con un bien, Mira, por ejemplo, la casa? Mira, pues. En este caso, Ajá. Sí, no tenga pena, Edward. Lo escucho. es muy parecida la pregunta a lo que usted está explicando, pero si en este caso el tercero, ¿cómo queda con el acreedor a la hora de que el primero le pasa a él la transmisión de la deuda, pero no le pasa la hipoteca, un ejemplo, sino que él solo dice, bueno, yo acepto pagar, pero el bien mueble que está hipotecado, ese no se lo pasa a él. Ahí como el acreedor acepta o no acepta esa transmisión de deuda. Mira, pues, el acreedor en este tipo que estamos platicando ahorita de traslado de bienes, ahí no tiene que haber un acuerdo con el acreedor, ¿entendido? Cuando hay acuerdo con el acreedor es transmitir la deuda personal, porque en el ejemplo que estamos platicando ahorita, para una transmisión de deudas pura, digámoslo así, diríamos que Luis Roberto, que era el deudor, colocó a Otoniel Abisaí en lugar suyo. Ahí se habría que haber un convenio entre el acreedor, entre la cooperativa y Otoniel, que va a ser el tercero. Pero aquí se está platicando de transmisión de deudas, pero simplemente porque a veces sobre los bienes hay cargas, hay hipotecas. Entonces, no lo confundamos con una transmisión de deudas personal, ¿sí? La transmisión de deudas de personas necesitan obligatoriamente el consentimiento o el aval del acreedor. O sea, no es lo mismo porque des en cuenta en el ejemplo que estoy diciendo. Luis Roberto sacó un crédito garantizado con una hipoteca. La casa que estaba hipotecada se la vendió a Emerson, pero sigue siendo él el deudor, compañeros. ¿Sigue siendo Luis Roberto el deudor? Por supuesto, él no se ha cambiado. No ha habido sustitución de deudores, no ha habido transmisión de deudas, o sea, entre él y otra persona. Si la hubiere, sí se necesita definitivamente el consentimiento del acreedor. Lo único que estamos diciendo acá es que los bienes que están hipotecados, aunque se le pasen a otra persona, siempre van a llevar encima la hipoteca. Ahora, con otra cuestión, lo que decía usted, Edward. ¿Qué pasa si no se le dice
Fíjense que nosotros los notarios, en todas las escrituras públicas que realizamos, compañeros, nosotros tenemos la obligación de consultarle a los clientes si sobre el bien inmueble pesa alguna anotación, algún gravamen o algo que pueda afectar los derechos de la parte compradora. Y ante nosotros como notarios, los clientes vienen y juran, fíjense, de que no, de que simplemente todo está bien. Les voy a mostrar con la confianza del caso, vamos a ver dos escrituras que sean ahorita recientes. Les voy a mostrar una solo para que vean esta cuestión de lo que les estoy comentando, de cómo las partes mencionan de que pesan o no gravámenes sobre ellos. Bueno, esta que tengo acá, que se las voy a mostrar, esta es una compraventa que hicieron ahorita en el mes de enero conmigo. Y vean, pues en la cláusula tercera. La cláusula tercera es bien clara y menciona, miren, el vendedor dice, por advertencia del notario, declara que tanto sobre el bien inmueble matriz como la fracción que se desmembra, porque ahí solo es una parte la que quieren vender, no pesan, ¿qué dice? Anotaciones, gravámenes o limitaciones que puedan afectar los derechos de la compradora. Bueno, esto lo tienen que jugar ante nosotros. Nosotros somos funcionarios públicos, compañeros. Ahora bien, si la persona jurar esto falsamente, número uno, está cometiendo un delito. Número dos, no hemos llegado a esta parte del curso, pero vamos a ver al final del curso que hay un tema que se llama saneamiento, que las partes que juran de esta manera y faltaren a la verdad también están obligadas al saneamiento correspondiente. Voy a mostrarles otra más, compañeros, ¿sí? Les quiero mostrar otra escritura más para que vean ustedes cómo es que sí se puede hacer constar cuando un inmueble tiene ciertas limitaciones. Bueno, por favor, lo que les comparto solo es para cuestiones meramente estudiantiles, compañeros. Vean esto, pues. La cláusula tercera, este también es una compraventa, pero aquí miren, el vendedor dice, por advertencia siempre del infrascrito notario, declara de manera expresa que sobre el bien inmueble que hoy se vende, aquí no dice que no tenga nada, aquí dice que sí hay derechos. Miren, pesa un derecho real de usufructo vitalicio constituido a favor de su señora madre, fulanita de tal, y que está enterado de las declaraciones de esto. Entonces, las partes cuando realizan sus negocios tienen que decir a la otra obligatoriamente si tiene o no tiene. Y la cuestión es que, si como dice el compañero, dicen que no tienen y aparece que sí tienen anotaciones como hipotecas, usufructos o cualquier cosa, servidumbres, ¿qué? Arrendamientos, lo que sea, hay instituciones como el saneamiento que permiten que las personas puedan reclamar sus derechos, ¿sí? Pero no nos metamos a eso todavía, porque el saneamiento es otro montón de cuestiones que tenemos que ver para el final del curso. Bueno, ¿en qué artículo estamos? No sé si Edward, no sé si ahí respondimos lo que usted iba a preguntar. Bueno, vamos a continuar. Artículo 1467. Bueno, Axel Josué. Díganos, compañero. ¿Qué tal? Y buenas tardes. Mire, lo que quería preguntarle acerca de lo que usted nos decía hace un rato, porque, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que nos dio, es que cuando Luis Roberto entregó la propiedad que estaba hipotecada, la deuda de la hipoteca siempre le quedó a Luis Roberto, ¿verdad? Correcto. No, la deuda le quedó. La deuda le queda a él. La hipoteca no le queda a él. La hipoteca le queda que se quedó con el inmueble. Al nuevo dueño del inmueble, correcto. Bueno, y entonces ahí, en ese caso, ¿cómo sería que, por ejemplo, se la puede vender al que le quedó el inmueble para que le pague la hipoteca, para que no le quiten la casa a él? Claro, miren, pues en la vida real eso es lo que sucede. Les digo, acabo de hacer uno el año pasado y me dice la persona, voy a comprar un inmueble, fíjese que lo dan barato porque tiene una hipoteca. O sea, el inmueble costaba, póngale $500,000, ¿sí? Pero la casa todavía debía 100,000 quetzales. Eso es lo que le debían todavía a la cooperativa. Y me dice, muchacho, fíjese que me la dan en 200,000 mes. O sea, 200,000 que yo le voy a pagar al dueño, más los 100,000 que me toca pagar de la hipoteca que tiene, me salen 300,000.
Entonces me dice, me queda bien, me queda barata. Y así pasó. El señor la compró para sí mismo y él era el que estaba pagando la deuda del otro. El otro se despreocupó ya por la deuda, no va a ir a pagar nada a la cooperativa. Pero, ajá. Pero ahí usted nos dice que igual siempre le quedaba la deuda al otro. Claro, porque Pero para el que otro se haya... queda pagándolo. Claro, pero miren pues compañeros, para que haya transmisión de deudas, la deuda la tiene que agarrar uno a nombre propio. Yo me voy a colocar como deudor. Yo no puedo decir, fíjense que vengo a pagar la deuda de Edward. No, eso no es hacer una transmisión de deudas. Es simplemente estar pagando la deuda del otro, porque no ha habido transmisión y la gente así lo hace. El nuevo dueño del inmueble que está hipotecado es el que está pagando la deuda del otro, pero no se coloca como deudor. No lo confundamos, ¿entendido? Él simplemente es dueño de la casa que está hipotecada con el crédito del otro. Y por eso se pone a pagarlo, pero no lo sustituye en la deuda. O sea que aquí lo que pasa es que se garantiza el inmueble de uno con la hipoteca nueva, pagándole a nombre de otro. Pues la hipoteca como nueva para no. Ajá, con la misma hipoteca. Correcto, con la misma hipoteca, lo único que el bien inmueble que está garantizando la obligación ya no es del antiguo dueño, ahora es de nosotros. Y si queremos salvar el bien, pues tiene que cumplir la deuda, lógicamente, ¿verdad? Cualquier persona, pero si el bien es nuestro con toda la hipoteca. Y la persona remata esto para por lo menos salvar un poco de capital a no perderlo completo. Por eso es que el artículo lo aplican así. Sí, o sea, el dueño sus razones tendrá para vender el inmueble, ¿sí? Cualquiera que sea. Pero para evitar el remate del bien es que hay que pagar la deuda, ¿sí? Bueno, vamos al otro artículo, compañeros. El artículo que sigue es el artículo 1467. Y le quiero pedir de favor a María Lorena que nos haga la lectura. Por favor, María Lorena. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. 1467, ¿verdad? Correcto. El deudor, ¿sí? El deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que sean personales, pero no puede oponer las que sean personales al deudor primitivo. Bueno, ahí se recuerdan que con la sustitución del deudor se libera el deudor primitivo. Quedó fuera ya no debe nada, ¿sí? El que debe es el nuevo deudor. Y si quiere poner excepciones, tiene que poner las de él, no las del antiguo deudor, porque la deuda ahora lo enrola a él y liberó al antiguo. Por último, vamos a dar lectura del artículo 1468. Le voy a pedir de favor a Joseph que me colabore con la lectura de este artículo. 1468. Artículo 1468. Cuando se declara nula la sustitución del deudor, la antigua deuda subsiste con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos adquiridos por terceros de buena fe. En este caso, el deudor primitivo es responsable para la disminución de la garantía. Bueno, compañeros, si es nula, como dice acá, la sustitución del deudor por cualquier motivo, imagínense que hayan hecho esta cuestión en forma fraudulenta, que vino el deudor y le lleva un escrito al acreedor diciendo, fíjese que aquí dice mi amigo Gerson Omar si lo acepta usted como el nuevo deudor. Y era mentira, Gerson Omar no había puesto nada. Resulta que el acreedor lo aceptó. Entonces, cuando Gerson Omar se dé cuenta, va a promover la nulidad de esa sustitución de deudor y lo que va a pasar es que van a anular esa transmisión de deudas. Quiere decir que si es nula la transmisión de la deuda, la anterior deuda, o sea, el anterior deudor vuelve a ser deudor de la misma obligación. Compañeros, el día de hoy solo íbamos a platicar de esto y les quiero compartir una pequeña presentación. La presentación que les voy a compartir se las acabo de mandar también a su grupito de WhatsApp. Es una presentación que tiene
bien resumido, ¿sí? Bastantemente resumido, todo lo que regula nuestra ley respecto a lo que es la extinción de las obligaciones. Entonces, quiero que la veamos. Nosotros anteriormente ya platicamos de esto, pero fíjense que aquí les preparé esto para que no les cueste entenderlo. Bueno, ¿cuáles son las instituciones que platican o que regulan? Ya sabemos que la principal es el pago. El modo normal de extinguir las obligaciones es a través del pago. Pero también está esta parte de nuestro Código Civil que menciona a estas instituciones como otras variantes para poder extinguir las obligaciones. Encontramos la compensación, novación, remisión, confusión y la prescripción extintiva. Bueno, creo que la mayoría ya las entendemos correctamente. Vean esto, pues. Vamos a explicar esta con ejemplos simples. La compensación. Menciona el artículo 1469 que esta tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente por su propio derecho. O sea, entre ellos dos son deudores y acreedores. Y aquí está el ejemplo fácil. Miren, Juan es acreedor de María. ¿Por qué? Porque le prestó 15,000 quetzales. Pero María también es acreedora de Juan porque le vendió 10,000 quetzales de ropa. Ahora bien, compañeros, ¿cómo opera esta cuestión? Pues como Juan es acreedor de María, María es su deudora, pero ella también es su acreedora por otro concepto. Ahora bien, en este caso, se extingue la deuda, compañeros, que tienen, ¿sí? Por operar la compensación. Pero lógicamente, des en cuenta, la compensación no tiene que ser cabalita la misma cantidad, porque María le debe más dinero a Juan. María le debe 15,000 y Juan solo debe 10,000. O sea, si hay compensación, va a ser únicamente por la cantidad compensable. Aquí, ¿cuánto quedaría debiendo todavía María, compañeros? 5,000. Les voy a preguntar, ¿el ejemplo está claro, compañeros, aquí en la presentación? Sí, Bueno, licenciado. Estas anotaciones de acá, estas no las vamos a discutir. Les coloqué aquí lo más importante de los artículos que regulan esta institución. Vamos a la siguiente. La siguiente es la novación. El artículo 1478 nos indica que hay novación cuando el deudor y el acreedor alteran sustancialmente la obligación, cambiándola por otra. Bueno, pues aquí está la obligación. Miren la primera obligación. Pablo es acreedor de María, ¿sí? Le prestó 15,000 quetzales. Bueno, ¿cuál es la obligación de María? Pagarle los 15,000 quetzales. Esta es la obligación que tenía, miren, había que pagar los 15,000. Lo siento, María, aquí cambiamos los nombres, ustedes disculpen, se me olvidó cambiarle. Entonces, Andrea, digamos que se llama, le propone a Pablo que en vez del dinero, le permita darle otros servicios, el servicio de alimentación por 1 año. Entonces, así opera la innovación. El acuerdo entre ellos dos va a permitir que la obligación de María, que era pagar 15,000, se extinga. ¿Por qué? Porque en vez de esta obligación, la alteran en su sustancia, sustancialmente, y la convierten en otra. Ahora la obligación es que María le preste servicios de alimentación a Pablo por todo 1 año. Voy a volver a preguntarles, compañeros, ¿está claro este ejemplo también de cómo funciona la innovación? Cambiando Sí, está claro. una obligación por otra. Vamos a la siguiente. Mira, pues, la siguiente es la remisión. Esta es, no dice exactamente qué es, pero la remisión dijimos que era el perdón. ¿Cómo se le llama? Miren, se le llama perdón, remisión o condonación. O también le denomina la ley quita, ¿sí? Cuando es el perdón de la obligación. ¿Cómo es el ejemplo? Juan le prestó 15,000 quetzales a María. Pues María le salvó la vida a Juan ahorita en la pandemia, que era su enfermera. Ahora viene Juan y decide perdonarle la deuda a María. Por el perdón se extinguió la obligación que tenía María.
esta no la vamos a discutir, es la más fácil de todas. Posteriormente está la otra institución, la confusión. Dice el artículo 1459 que cuando se reúne, o sea, la reunión en una misma persona de las calidades de acreedor y deudor extinguen la obligación. Miren en este ejemplo. Está Margot, que debe 5,000 quetzales de ropa que compró en la tienda La Bendición que le pertenece a Ricardo. Resulta que Margot le compra la tienda a Ricardo y ahora la tienda pues es propiedad de Margot. ¿Qué va a pasar? Margot, propietaria de la tienda, ahora es acreedora de ella misma por la deuda que tenía antes en la tienda de Ricardo, que ahora le pertenece ahora a ella. Entonces, se extingue la deuda. ¿Por qué? Porque Margot se debe 5,000 quetzales a ella misma. A esto se le denomina confusión. Y el efecto que tiene es que extingue totalmente la obligación. Pregunto, ¿está claro este ejemplo también, compañeros? Sí. Bueno, y vamos a pasar al último. Aquí sí quiero que me pongan mucha atención, compañeros, ¿sí? Vean esto, pues. El asunto este de la prescripción extintiva es la forma de extinguir una obligación por el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cómo se extinguen las obligaciones por esto, compañeros? Fíjense que el artículo 1501 dice que la prescripción extintiva, negativa, liberatoria es ejercitada como acción o excepción por el deudor y extingue la obligación, pero no dice exactamente qué es ni cómo opera. Ahora les tengo este ejemplo. Mira, pues, aquí está el acreedor Brian, ¿sí? Brian le prestó ¿cuánto? 25,000 quetzales a su deudora. Su deudora es Rachel. Ahora, Rachel no tiene dinero para pagar, por lo tanto, no va a pagar. Así de simple. ¿Cuándo tenía que devolver el dinero Rachel? El 1 de enero del 2022. Quiero que entendamos esto. Brian le prestó dinero a ella. ¿Cuándo se lo prestó? Digamos que se lo prestó hace tiempo, pero ella se lo tenía que devolver el 1 de enero de este año. ¿Entendido? Hasta que sea exigible el dinero, comienza a correr el término de la prescripción. O sea, compañeros, el dinero a veces uno lo presta por cierto tiempo. Pongamos de ejemplo que fue un año. El dinero aquí Brian se lo prestó a Rachel el 1 de enero del 2021 y ella se lo tenía que devolver el 1 de enero de 2022. Desde acá la obligación ya es exigible. Resulta que miren, desde el día este se lo había prestado, pero ahora bien, si Brian no reclama esto en los 5 años siguientes, la deuda se va a extinguir. Ahora, ¿cómo es la cuestión, compañeros? Quiero que contemos lo de los años. En el año 2021, él prestó el dinero. ¿Cuándo se podía cobrar ya, compañeros? Se podía cobrar el 1 de enero del año 2022. O sea, aquí, el 1 de enero del año 2022, la deuda ya era exigible. Ya se le había acabado el plazo a Rachel para pagar y no pagó. Resulta que no hizo nada Brian y pasó todo el 2022. Tampoco la demandó en el 2023, ni en el 2024, ni en el 2025. En el 2026, el 2 de enero del 2026, ya pasaron 5 años desde que la deuda era exigible. Por lo tanto, la deuda se considera que se ha extinguido. Esto es la prescripción, ¿sí? Ahora bien, les voy a preguntar, compañeros, ¿entendieron bien este ejemplo? Sí, Lick. No, lo único que me quedó un poquito de duda a mí fue la extinción. La deuda se extingue si él no pone una demanda durante los 5 años dentro de que se puede exigir la deuda. Es correcto. La prescripción. Si pone la demanda, pues no existe prescripción. No, ahí se interrumpe la prescripción. Prescribir en sí es dejar que el tiempo pase
sin que uno exija sus derechos. ¿Entendido? Y es que no en todos los años son 5 años para esperar. Quiero que por favor chequeen esto que les anoté. Hay casos en que se pierden los derechos por el transcurso de 1 año, de 2, de 3, pero cuando la ley no dice nada de un caso en específico, se pierde a los 5 años, ¿sí? Bueno, aquí hay una compañera que me está levantando la manita. Díganos, compañera. Catherine, usted está levantando su mano, ¿verdad? Sí, Lick, solo era para preguntarle eso de los años, porque yo medio revisé los artículos y decía que en 2 años algunos, ¿verdad? Entonces, por eso. Miren, pues, la norma general es que prescriben las obligaciones a los 5 años, salvo que la ley diga lo contrario. Y cuando digo salvo que la ley diga lo contrario, me estoy refiriendo al asunto de los artículos que estamos viendo que señalan 1, 2, 3 y así sucesivamente. Aquí tengo una pregunta de la compañera Norma Nayeli. Licenciado, cuando se dice que las multas de la SAT prescriben, ¿también se refiere a este tema que estamos viendo? Pues cualquier obligación del tipo que sea puede prescribir si no se presenta oportunamente el cobro. Ahí se recuerdan cómo es el requerimiento del pago en materia civil. ¿Es judicial o notarial? O sea, si no demandan dentro de los 5 años, compañeros, olvídense del crédito que tenían prestado, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Miren, a veces viene gente y me dice a mí, fíjese, Lick, que yo saqué una moto con no sé quién y ahora me la vienen a cobrar. ¿Y cuándo la sacó? La saqué hace 10 años. ¿Y cuándo la tenía que pagar? Hace como 8 años. Bueno, entonces yo ya sé que la deuda está prescrita. Ahora, ¿qué va a suceder, compañeros? Si demandan a mi cliente, voy a interponer yo una excepción y se recuerdan lo que dice el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Está la excepción de prescripción, por el cual yo voy a decir que la deuda que pretenden cobrar ya no es exigible. Ha extinguido la deuda el transcurso del tiempo. Así funciona la prescripción. Pregunto, ¿entendimos bien cómo funciona la prescripción, compañeros? Vuelvo a preguntar, si alguien todavía tiene dudas, no tengan pena. Volvemos a explicar. Disculpe que lo interrumpa, pero esto de la prescripción siempre se va a entender cuando la deuda finaliza, o sea, cuando el contrato dice hasta este día usted tiene que pagarme, pero en el caso que acaba de comentar que tenía una moto y la sacó para 8 años y le vinieron a cobrar a los 10, ahí todavía hay 2 años que no ha prescribido la prescripción de la deuda. De hecho, hay más todavía. Esto, ahí se recuerdan, el término para la prescripción comienza a correr desde que la deuda es exigible. O sea, pongámonos a pensar, pues, el día de hoy, compañeros, hoy tenemos 15 de marzo del 2022. Si a mí me prestan el día de hoy, pongámosle algo sencillo, 10,000 quetzales para que yo los pague en 5 años, díganme ustedes, ¿cuándo van a ser exigibles, compañeros? Me los están prestando hoy y yo los tengo que devolver en 5 años. En el 2027. Sería en el 2027, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso, compañeros? Yo tengo que pagarlos en el 2027. O sea, ¿qué dijimos? El 15 de marzo de 2027, yo ese dinero ya lo tengo que pagar. Ya es exigible. Si no me lo cobran después de 5 años de que fuera exigible, ahí es donde prescribe la deuda. Quiere decir que si en el 2027 ya va a ser exigible, ¿cuándo prescribiría, compañeros? En 2032. En el 2032, no. Es correcto. Solo vamos a la duda que tiene Vanessa. Por favor, Vanessa. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. La remisión solo procede cuando el acreedor hace una demanda. La remisión. Ay, permítame, es que me confundí. De lo que estábamos hablando ahorita, perdón. De la prescripción. Sí, lo siento. O sea, ¿cómo sí que solo procede cuando él hace demanda? Sí, lo que pasa es que un compañero preguntó que si se hace una demanda, por ejemplo, durante ese tiempo, procedería la prescripción y ya tomaría, pues... Ya entiendo. Miren, pues,
La prescripción se interrumpe. Hoy no estamos leyendo los artículos, pero ahí chequé en la presentación, yo les puse el artículo ahí de que sí se puede interrumpir. O sea, compañeros, nos cuentan a nosotros, mire Rick, fíjese que me quedaron debiendo un dinero, ya no me lo pagaron, así. ¿Y cuándo se lo tenían que pagar? Hace 4 años. Bueno, cuando se cumple el 5º año, prescribió la deuda. ¿Qué podemos hacer? Demandemos para que nos paguen. O sea, no han pasado los 5 años, no ha prescrito, todavía la podemos cobrar. Y el hecho que caiga una demanda interrumpe el término de prescripción. ¿Entendido? Ya no corren los 5 años. En todo caso, volverían a correr desde el momento en que dejemos de accionar y que vuelva otra vez el término a darse. ¿Sí, Axel? Y que si la deuda se deja para más años. ¿Cómo así para más años? Más de 5 años. Es que no me está entendiendo, ¿Cómo está el compañero. Mire, pues, con esa pregunta yo entendí concretamente que usted no me entendió. No es lo mismo, escúchenme bien, el plazo que uno da en la obligación para su cumplimiento que el término de prescripción. O sea, yo le presto a usted 100 quetzales para que me los pague en una semana. Compañero, dígame usted, ¿cuándo va a estar líquida la obligación? O sea, ¿cuándo ya se puede liquidar? ¿Cuándo ya es exigible? Pues lógicamente, cuando pase la semana, porque ese es el plazo que yo le di para que cumpliera su obligación. ¿Entendido? Ahora, desde el momento que pasó la semana, ya la deuda es líquida y exigible. Yo le puedo exigir a usted que me pague mi dinero, porque ya se acabó el plazo de la semana que yo le había otorgado. De aquí en adelante, hay 5 años para que si yo no le cobro esta deuda que ya era líquida y exigible, prescriba a su favor, ¿sí? Si yo dejo pasar 5 años desde que yo le podía cobrar y no le cobro, la deuda se extinguió por el transcurso del tiempo. No sé si hoy sí, Axel. Ahora sí, es que como hace rato mencionó que si... Sí, había 5 y una 5. deuda- Ajá. Ajá. No, pero es, miren, es desde el momento. O sea, pongámonos a pensar, pues hay deudas sin plazo. El día de hoy llegaron al negocio de Jonathan y le dicen, mire Jonathan, me voy a llevar 1000 quetzales en producto y ahorita se lo vengo a pagar en un momento. No se lo llegaron a pagar, compañeros. Ahí no hay plazo. Desde el día de hoy era exigible la obligación, tenían que pagar y desde el día de hoy Jonathan tiene 5 años para que prescriba esa deuda. Si él no la cobra, va a prescribir. ¿Entendido? Esto del plazo de prescripción es desde el momento, se corre o se cuenta desde el momento en que la obligación ya es exigible. Y así con cualquier tipo de deuda. Con cualquiera, compañero, con excepción de las que menciona su Código Civil, porque el Código Civil u otras leyes mencionan a veces para ciertas cosas en específico otro plazo, no 5 años, sino que a veces plazos más cortos, pero lo general es 5 años. Para cualquier deuda es 5 años, menos para aquellas que la propia ley le señale otro término de prescripción. Y ustedes ahí en los mismos artículos de esta institución de la prescripción extintiva van a encontrar casos concretos en los que no hay que esperar 5 años, sino que 1, 2 o 3 años. Pero la propia ley es la que señala cuáles son esos casos. Bueno, Gracias, Lick. jovenazos, finalizamos por acá la clase.